Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias a los profesores que nos acompañan en sala el día de hoy, el maestro Rafael Cueva Galván y por supuesto nuestro ponente, el maestro Juan Carlos Ortiz Tavares, de quien les voy a hablar en estos momentos. Él es arquitecto con especialidad en procesos y expresión gráfica en la proyectación arquitectónica urbana por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Es docente e investigador universitario. Ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación se enfocan en la creatividad, el arte, la expresión y representación arquitectónica, el espacio público, el diseño urbano y el proceso de proyectación arquitectónico y urbano. A nivel profesional, ha colaborado en el sector público como en el privado, abarcando diversos géneros y escalas de proyectos. Actualmente, sus publicaciones se encuentran en México, España, Italia y Suiza. Y bueno, este es un pequeñísimo resumen de su currículum y le cedemos la palabra a nuestro ponente de hoy. Muchísimas gracias, maestro, por dedicarnos estos minutos. Gracias a ustedes, muchas gracias, maestra Dalia. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes estas ideas en torno al tema del concepto de la idea generatriz, tan importante en nuestra labor como arquitectos, y qué mejor que desde la Academia de Nivel Básico estemos teniendo este acercamiento, porque al final es algo que vamos a estar utilizando toda nuestra carrera como arquitectos, y pues agradecerles que me hayan considerado. Para mí es un honor compartir con ustedes estas ideas. Para empezar a hablar del concepto y la idea generatriz, me gusta establecer esta reflexión que nos hace un filósofo y escritor inglés, que menciona que la mente de un hombre puede ser considerada como un jardín. Y para mí es muy importante que entendamos que lo que nosotros hagamos en ese jardín y lo que hagamos y dejemos de hacer tiene mucha relevancia en el quehacer, específicamente en la parte del concepto arquitectónico, pero a nivel general. Entonces, me gusta establecer esta analogía de pensar en la mente como un jardín, porque en todo lo que cultivemos dentro de él va a dar frutos posteriormente. Y el trabajar con conceptos en arquitectura está muy relacionado con esta labor de estar cultivando las ideas, estar trabajando ese jardín, porque todo lo que sembremos posteriormente va a dar fruto. Entonces es una acción de estar dándole mantenimiento a ese jardín, no lo podemos dejar abandonado. Y todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene implicaciones en nuestro ejercicio profesional. Y me pareció bastante interesante establecerlo de esta manera, porque pues es muy claro lo que sucede cuando dejas un jardín abandonado. Y por el contrario, también es muy relevante cuando atiendes un jardín y le brindas atenciones, los resultados también se ven. Y lo mismo sucede en el campo de la conceptualización arquitectónica. Toda la información que tú uses para nutrir tu mente posteriormente va a dar frutos. Entonces, me parece muy claro esta analogía para tomarlo como punto de partida. Este jardín que es nuestra mente hay que darle atención y hay que sembrarle semillas que luego veremos los frutos de estas semillas reflejadas en nuestros proyectos y nuestro quehacer arquitectónico. Entonces, nosotros somos ese jardinero, el arquitecto es ese jardinero, y nuestra labor es cuidar ese jardín de nuestra mente y empezarlo a podar, empezarlo a nutrir, empezarlo a fertilizarlo y abonar, porque todo eso posteriormente va a dar frutos que se transformarán en proyectos y en espacios que darán como por resultados una arquitectura de calidad. Yo quise establecer esta analogía porque me parece que ayuda a entender todo el tema de la conceptualización y el campo del quehacer arquitectónico en materia de ideas. En este caso, el terreno y el jardín es nuestra mente, el jardinero es el arquitecto, las semillas son los conceptos,
el fertilizante es la exploración, las herramientas, las técnicas, los instrumentos y la personalidad del propio arquitecto que entran en juego al momento de estar conceptualizando. Y pues naturalmente las flores y los frutos es el proyecto. Entonces voy a estar haciendo en paralelo esta analogía, hablando un poco de cada uno de estos temas, porque hay que entender cómo juega un papel importante cada uno de estos elementos para, a modo de analogía con la jardinería, poder a poder hablar de los conceptos y las ideas que dan origen a los proyectos en arquitectura. En el caso del terreno, es decir, de nuestra mente, hay que tener claro que para poder conceptualizar debemos imaginar algo que todavía no existe. El punto de partida es empezar a reflexionar y a generar ideas, y eso no existe todavía, lo tenemos que estar visualizando y lo tenemos que estar imaginando. Y toda esta imaginación, estas visualizaciones surgen de nuestro interior. Esta serie de ideas se van dando al interior de nuestro ser como personajes creativos. Todo surge desde el interior. Entonces, todo lo que entre también del interior va a afectar directamente esta imaginación y esta recreación que nosotros vayamos teniendo. Al final del día, el proceso es un proceso arduo, hay que entender esto. La generación de ideas no se da de manera espontánea. Requiere de horas de trabajo, requiere de horas de estudio, de consultas, de investigación, y todas estas horas de trabajo van a ayudar a que la idea vaya madurando. Entonces, hay que entender que las ideas no se dan de manera espontánea. Tenemos que empezar a detonarlas, a trabajarlas, y en esta actitud de ponerse a hacer lo que tienes que hacer, no quitarnos estas ideas extrañas de la creatividad me llega como si fuera un rayo iluminador y de repente eureka. Eso es como un cliché de lo que sucede con el tema de la generación de ideas. Las ideas se generan aplicando acción, es decir, trabajando, estudiando y haciendo todo lo que tenemos que hacer previamente para que la idea se detone. Entonces, esto es ir preparando el terreno para poder generar estas ideas que posteriormente van a ir tornándose en conceptos. Entonces, decirles que la labor de conceptualización requiere de trabajo, requiere de esfuerzo y no se da de manera espontánea. Entonces, lleva tiempo y no hay que perder la paciencia, sino que más bien hay que ponernos a trabajar, a accionar para que ese terreno vaya preparándose, para que luego podamos sembrar las semillas y estas semillas vayan madurando y pues posteriormente poder recoger los frutos. Eso en el tema del terreno, que sería nuestra mente. El jardinero, es decir, el arquitecto, pues yo ya tengo analizado el terreno, yo ya tengo analizado el dimensionamiento, ya tengo analizado, es decir, toda la parte analítica, toda la investigación previa que hacemos, el medio físico natural, el medio físico socioeconómico, el medio físico transformado. Toda esa parte es súper importante del proyecto, es decir, no puedo brincarme la fase analítica para poder prepararme para generar el proyecto. Pero bueno, ya que tengo analizado todo esto, empiezan a surgir preguntas. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y cómo vencer este miedo al papel en blanco? ¿Y cómo comenzar la idea? Bueno, en este sentido, una premisa es, entre mejor conozcas todas las determinantes en torno al proyecto, mejores resultados vas a obtener o mejores respuestas vas a dar a estas determinantes. Pero hay que tener en claro que la fase analítica no es el proyecto, es decir, toda la investigación que hacemos previa al arranque de un proyecto no es el proyecto en sí mismo. Necesitas saber todo eso, el terreno, medio físico natural, medio físico transformado, el socioeconómico, cultural, etcétera, el tema de la normativa, el tema de los riesgos, es decir, todo eso va de cajón antes de poder empezar a dar soluciones. Sin embargo, esa fase todavía no es el proyecto. Lo necesito hacer
lo necesito conocer, necesito recabar toda la información para posteriormente dar respuestas y empezar a tomar decisiones. La otra es que toda esta síntesis creativa a veces puede representar un problema o suele ser a veces un poco tormentoso para ciertas personalidades inseguras o dubitativas, porque al final del día tienes que empezar a decidir cosas, tienes que elegir. Y me he encontrado con estudiantes que les pregunto cómo son en su proceso y me dicen que son muy lentos a la hora de proyectar. Y ya yo les hago la reflexión y les digo, no es que sean lentos, es que más bien son indecisos, no toman la decisión que deben de tomar, y sabemos que el proceso de proyectación es una constante toma de decisiones. Vas a hacer un edificio de curvo o recto o anguloso, y entre más rápido tomes las decisiones, vas avanzando a tomar la siguiente decisión, porque resulta que el proceso de proyectación es una toma de decisiones constante, y entre más te tardes en tomar decisiones, pues el proceso se va prolongando, se va alargando, y confunden que son indecisos con que son muy lentos, y no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, decirles que el arquitecto tiene que estar tomando decisiones todo el tiempo, y entre más más información tenga, entre más información posea de lo que tiene que resolver, mejores decisiones va a tomar. Entonces, no decir estas dos cosas, la fase analítica, toda la fase de la información, la investigación previa es fundamental para posteriormente tomar mejores decisiones en el proceso, y que aceleren su proceso de toma de decisiones, porque eso les va a ayudar a hacer su proceso, digamos, un poco más compacto, y a perder un poco el miedo de decir, o el agobio de pensar que son inseguros o que no sirven para eso. En realidad es empezar a tomar decisiones. A veces una decisión puede ser no la mejor, pero sin embargo te ayuda a avanzar, y decirles que si tomaste una mala decisión, la puedes volver a reconsiderar, y estás en un proceso iterativo, es decir, de ida y vuelta, vas y vienes, decido esto, pero creo que no es lo mejor, y vuelvo a retomar, y estás como en una toma constante de decisiones. Es como el mensaje que les quiero dejar: empezar a tomar decisiones con información, y entre mejor información tengas, mejores decisiones vas a empezar a tomar en este proceso de proyectación. Tenemos enfrente de nosotros entonces, digamos, una bifurcación de caminos. Si yo debo de decidir A o B, cualquiera de las dos puede ser una buena decisión. Sin embargo, voy avanzando y me doy cuenta que, o más bien, si tengo enfrente de mí dos alternativas, la A o la B, pero me da miedo decidir, lo que voy a provocar es una parálisis, es decir, o un bloqueo. ¿Por qué? Porque no quiero decidir. Y de repente esto genera mucha ansiedad en los alumnos, de no entender por qué se sienten ansiosos, y se sienten como que un poco desenfocados de lo que tienen que hacer, o le tienen miedo a la hoja en blanco. Lo que sucede es que están demorando demasiado en tomar una decisión. Entonces yo les diría, toma una decisión, no importa que no sea la mejor, pero lo que vas a provocar es que salgas de ese parálisis, de esa inactividad, y le pierdas el miedo a la hoja en blanco. Entonces, preferible a veces cometer errores, porque acuérdense que de los errores aprendemos, a estar bloqueados y a estar con el miedo a la hoja en blanco. Entonces, tomen decisiones más rápido. No importa que a veces no sea la mejor, pero lo que sí es importante es ir aprendiendo de los errores, porque tras ir avanzando en tu proceso y en tu aprendizaje, se espera que no vuelvas a cometer los mismos errores, sino que vayas aprendiendo del error, y en ese sentido vas siendo más sofisticado en las decisiones que estás tomando.
Eso es bien importante para que no generen demasiada ansiedad cuando tienen una hoja en blanco y no sepan cómo avanzar. Empiezan a tomar decisiones, empiezan a decir, bueno, me voy a ir por el camino A, veré los resultados que me está ofreciendo, voy a entrar en un proceso de exploración, de definición de esta vía que me ofrece el camino por aquí, pero de repente me doy cuenta que no era por ahí, pues me regreso y me voy por el otro camino. Lo importante es actuar, es decir, no quedarse paralizado, porque esto genera bloqueo y esto genera mucha ansiedad, y de repente empiezan a surgir ideas que son incorrectas, de yo no soy muy bueno para esto, yo no debería estar haciendo esto, yo no soy lo suficientemente bueno para estar haciendo esto. Entonces, acuérdense que nuestra formación es paulatina y es de manera progresiva. No todos tomamos buenas decisiones a la primera, pero eso no es lo importante. Lo importante es seguir avanzando, seguir creciendo, seguir aprendiendo de los errores y empezar a ir acumulando todo ese conocimiento que a la larga va a dar como resultados proyectos mucho más integrales, mucho mejor resueltos, con una volumetría mucho más expresiva, etcétera. Entonces, cualquier decisión que tomemos nos ofrece una vía de experimentación. Entonces, aquí es importante también estar abiertos a la experimentación y a la exploración y no generar frustración al error, porque cometemos o tenemos una idea de un alto perfeccionismo y queremos que todo nos salga bien a la primera, y resulta de que esto es incorrecto. Pensar o abordar un problema con un exceso de perfeccionismo lo que te hace es te bloquea, te frustra y en ocasiones te paraliza, porque díganme quién hizo algo a la primera y le quedó perfecto a la primera. Pues es muy complejo, y vamos limpiando y desintoxicando nuestra mente de que nos tiene que salir todo a la primera y nos tiene que salir bien, porque estas ideas solo nos frustran y nos bloquean. Por otro lado, debo de adquirir una actitud más abierta a la exploración, más abierta a la experimentación y cierta flexibilidad al error, porque tal vez esa decisión que tomé no fue la mejor. Sin embargo, lo que aprendí de haberme equivocado, eso ya nadie me lo va a quitar de mi experiencia o de mi vivencia. Entonces, hay que tener esta flexibilidad y abordar el proceso con cierta ilusión y con cierta apertura hacia la exploración y hacia la experimentación, porque ahí es donde empieza a enriquecerse el propio proceso de proyectación. Los conceptos, serían las semillas, en este caso, son provocados también o vienen de un problema. Es decir, los arquitectos tienen ante sí retos por resolver, retos de diseño, problemas que resolver, atender a una necesidad de un cliente o específicos de algún espacio en particular. Entonces, estos problemas, estos retos de diseño son los que provocan la generación de estos conceptos. Y hay una cosa bien importante, que el reto en sí mismo ya tiene una carga per se, es decir, en sí mismo. Y aparte, entra la personalidad del arquitecto en juego. Es decir, en ese sentido, los proyectos son únicos e irrepetibles porque cada uno de nosotros tenemos una personalidad que está marcada por nuestra memoria, por la cultura, por lo que consumimos de imágenes, por lo que hemos visto, por lo que hemos vivido, por lo que hemos experimentado. Es decir, nuestra personalidad entra en juego al momento de resolver este problema. Y ese agobio de yo quererme diferenciar de otro arquitecto y esa a veces toxicidad de compararme con el otro o de decir yo quiero ser el único y el mejor, me parece que a veces también nos agobia demasiado, cuando si entendemos que nuestra propia personalidad, que es única y que no hay dos personas iguales en el mundo, ya eso en sí mismo nos da un factor diferenciador y no nos deberíamos estar preocupando por yo ser el que se diferencie por X o Y, sino que
debería mejor reforzar, entender que mi propia personalidad, que ya es única y irrepetible, eso va a hacer que mi proyecto y mi manera de proyectar, mi manera de entender la arquitectura y mi manera de hacer las cosas, eso en sí mismo ya es un factor diferenciador. Entonces, retirarnos un poco el agobio de la idea de yo querer destacar a toda costa, que incluso a veces eso compromete decisiones en el proyecto porque de repente le ponen cosas que se puede pensar que eso es lo que lo va a diferenciar y en realidad mmm, relajémonos un poco en esa parte de yo me quiero diferenciar del otro cuando entiendo que mi propia personalidad, que ya es única, eso me va a ayudar a hacer arquitectura desde mi propia visión. Entonces, los conceptos también están cargados de esta personalidad del arquitecto. Entonces, en sí mismo, podemos analizar arquitectura y ya logramos identificar de quién es. ¿Por qué? Porque el arquitecto ya tiene esa seguridad en sí mismo y esa pasión por lo que hace, que ya deja reflejada o su impronta en lo que está haciendo. Es decir, su personalidad entra en juego a la hora de que está resolviendo la arquitectura y se mezcla pues toda la parte personal, la memoria, toda la parte cultural, toda la parte de consumo de imágenes, lo que lees, lo que viajas. Y el mensaje también aquí es importante en cuestión de seguirnos preparando, de seguir leyendo, de seguir cultivando ese terreno, porque todo después va a salir a relucir en el proceso de proyectación y en la generación de conceptos y de ideas. Entonces, un concepto es el motor que le da origen al proyecto. Cuando tienes claro esto, le damos la importancia que debe de tener un concepto. Por eso hay que reflexionar y de ahí la importancia de estar hablando de esto, porque de repente llegamos a propuestas que son creadas sin haber reflexionado el concepto que le dio origen y está un poco desarticulada la propia arquitectura. Entonces, cuando tienes claro que el concepto es el motor que va articulando todas las decisiones del proyecto, todo tiene un poco más de sentido y el proceso se vuelve un poco más apasionante y más estimulante. Entonces, un concepto no tiene que ver solamente con una idea, sino que puede ser una constelación de ideas que todas encajan en sí mismas y que todas van o siguen un mismo hilo conductor. Obviamente estas ideas inclusive pueden estar alternas o se pueden complementar y estas provocan o motivan el propio proyecto. ¿Y cómo puedo yo ir bajando de mi cabeza? Porque de repente es todas las ideas que yo voy teniendo y la idea es sacarlo al papel, es decir, llevarlo a la realidad. Toda esta maraña de ideas que yo tengo, lo debo de bajar y materializar. Ahí es donde entran los instrumentos de verificación y de control formal, como son las plantas, las secciones, las perspectivas, los alzados, los croquis, las maquetas, es decir, todo lo que los arquitectos hacemos para representar y expresar la arquitectura son los elementos que me van a ayudar a bajar los conceptos y materializarlos en un papel y después poderlos comunicar. Y pues me van a ayudar también a verificar, a corroborar y a ir tomando decisiones. Todos estos elementos que de día al día o siempre utilizamos para poder plasmar nuestros conceptos arquitectónicos, pues son los que se utilizan y todo el mundo los usamos desde primer semestre, desde cuando empezamos a dibujar y empezamos a aprender todo el lenguaje de representación técnica, pues nos van a estar auxiliando durante toda nuestra vida como arquitectos para poder bajar de lo abstracto o de lo, digamos, mental hacia el papel, es decir, a materializar, a fijar sobre un soporte para después poder verificarlo y después poderlo comunicar a quien se tenga que comunicar. Entonces, en ese sentido, los conceptos
o el concepto se vuelve el alma del proyecto, es decir, el motor que le va dando origen y lo va dirigiendo. Cuando tienes claro el concepto o los conceptos, porque les digo, no tiene que ser solamente una idea, pueden ser muchas ideas y entre todos conglomerar una constelación de ideas que te pueda ayudar a materializar tu proyecto. Entonces, en ese sentido, cuando tienes claro el concepto, es más fácil ir tomando decisiones, porque si ya sabes que tu arquitectura va a ser creada bajo cierta línea, descartas de manera muy rápida todo lo que no entra dentro de ese, digamos, o todo lo que no sigue esa línea de que tú estás manejando, lo descartas muy rápido y entra en juego la toma de decisiones mucho más acelerada, es decir, avanzas porque ya tienes un camino marcado y tienes claro lo que quieres hacer. Y cuando hay claridad mental, empiezas a tomar decisiones mucho más aceleradas. También el concepto, los conceptos o tener un concepto te da claridad mental. Y ahorita nos vemos muy afectados por todas las, digamos, bombardeos de distractores que tenemos alrededor. Y todo eso nos confunde, nos roba atención, perdemos claridad y nos sentimos como dispersos, nos sentimos como agobiados porque no tenemos claro lo que queremos. Y alguien que no tiene claro lo que quiere o lo que necesita, pues puede tomar cualquier camino, porque al final cualquier opción es buena, porque como no sabe a dónde va, pues cualquier camino es bueno. Por el contrario, si tienes la meta y la claridad mental de hacia dónde quieres llegar, el proceso y el camino para llegar a ese lugar va a ser mucho más rápido y se vuelve también mucho más satisfactorio porque empiezas a emocionarte y a querer ver materializada esa idea que tú tienes en la cabeza. Entonces se vuelve, por otro lado, un proceso de proyectación más satisfactorio eh, y pues más estimulante para el arquitecto en ese sentido. Entonces, cuando estás haciendo conceptos, estás en una fase que se llama ideación, es decir, estás concretando esta constelación de ideas que posteriormente impulsará toda la creación del proyecto. Aquí es bien importante tener claro que los conceptos pueden ser desde el orden formal, funcional o constructivo, es decir, no hay una sola vía de generación de conceptos. En ese sentido, es una fase, digamos, muy abierta y hay que estar dispuestos a explorar y abordar el proceso de ideación también desde un estado mental sin prejuicios, porque cuando inicias un proceso de proyectación y ya estás prejuiciado, seguramente habrá un sesgo y ese sesgo te va a impedir que las decisiones que tomes después sean imparciales. Entonces aquí debemos de estar con una mentalidad sin prejuicio y estar abierto a que los conceptos no tienen por qué, o pueden funcionar desde una analogía, desde un tema de función, desde un tema lógico, constructivo, es decir, cualquiera de estos aspectos nos puede dar pie a generar conceptos, ideas, y todos son válidos. Entonces, habremos de tener un espíritu un poco más abierto y sin prejuicios para poder conectar con toda esa información que posiblemente nos pueda dar ideas y nos permita generar conceptos para poder desarrollar posteriormente como todo ese espíritu del proyecto que nos va a ayudar a impulsar el proceso de proyectación. Bien, los conceptos se pueden expresar de muchas formas. En este sentido, el concepto no tiene por qué definir nada sobre la forma que va a adoptar el proyecto. Es decir, yo puedo tener en claro una idea y, no sé,
el proyecto, hablando de arquitectura orgánica, si el concepto es este, pues puede que ya sabemos qué formalidad va a tener, pero no necesariamente el concepto va a dar como resultado que el edificio arquitectónico tenga que adoptar una forma en particular. Entonces, no siempre sucede que el concepto dicta cómo vaya a tener, cómo va a ser la apariencia del edificio, porque puede ser una idea mucho más abstracta. También el concepto va orientando las decisiones del proyecto. Les decía, cuando tienes claro hacia dónde vas, descartas muchas cosas que no entran dentro del, digamos, esa constelación de ideas. Si yo quiero generar un espacio que remita hacia la intimidad, hacia un espacio acogedor o un espacio privado, puedo empezar a generar inclusive hasta una gama de colores que me ayuden a reforzar el concepto que yo estoy manejando, o una gama de materiales que me ayuden a reforzar el concepto que yo quiero o pretendo manejar. Entonces puedo decidir si las gamas de colores frías o las gamas de colores cálidas me van a ayudar a generar un espacio más íntimo de una escala más privada. Cuando tienes claro el concepto, empiezas a tomar decisiones y descartas lo que no entra y empiezas a, pues como les había dicho, a tomar decisiones mucho más rápidas y con más claridad. A eso me refiero con que orienta las decisiones del proyecto, las organiza y las vuelve, pues se vuelve una toma de decisiones mucho más acelerada, excluyendo todas las variables que no entran, porque pues no van con el concepto. Entonces empiezas a pensar de una manera más clara y te acercas a crear como toda una materialidad que te ayude a construir pues el concepto que tú estás manejando. Y decir también que los conceptos pueden tener muchas formas, es decir, pueden adoptar o pueden transformarse de muchas maneras. No, yo les puedo inclusive hablar de una palabra o de una idea y cada uno de nosotros puede derivarla en formas totalmente distintas y todas son válidas. No hay una única manera de materializar un concepto, porque entra la personalidad, entra la visión de cada uno de nosotros y los conceptos pueden tener esta variable o pueden ser muy abiertos en ese sentido, no tiene por qué, no son cerrados en ese sentido, son pueden tomar cualquier forma y se pueden materializar o los puedo yo ir esquematizando a través de diagramas, a través de ilustraciones o a través de textos. Es decir, cualquier información me sirve a mí para poder ir materializando un concepto, una idea. En la parte de cómo potenciar o cómo fertilizar este terreno, cómo ir abonando estas semillas que ya están sembradas cuando tengo claro todo esto, pues hay que tener claro que la actividad proyectual es compleja, no es algo sencillo que podamos hacer tan rápido de la noche a la mañana. Es un camino que hay que ir recorriendo poco a poco, que se requiere ir generando ciertas habilidades, ir generando cierto gusto, porque pues al final tienes que saber investigar, tienes que saber sintetizar información, tienes que usar el sentido común para leer la información, tienes que empezar a tomar decisiones, tienes que empezar también a una actitud mental de generar cierta tolerancia a la frustración. Es decir, empieza como a tomar sentido el tema de la inteligencia emocional, no desesperarse tan rápido y tampoco no abandonar las cosas tan rápido, porque se trata de disciplina. Hay cosas que nos gusta hacer más que otras, sin embargo, en el proceso de proyectación todo es importante hacerlo y ahí es donde entra la disciplina, que significa hacer lo que debo de hacer aunque no me guste hacerlo. Entonces, a todos nos cuesta trabajo una cosa más que la otra, sin embargo, en el proceso de proyectación todo se tiene que hacer para que sea de manera integral. Y pues no hay que darse por vencido tan rápido. Tal vez
algo no me salió bien al inicio y eso no significa que no sea bueno, simplemente es que me falta practicar más, me falta entender más, me falta más información. Entonces todo esto, tenerlo claro, me ayuda a no frustrarme y a no abandonar el proceso a mitad del camino. Entonces hay que entender que pues, el proceso proyectual es complejo y que a través de la exploración, a través del conocimiento de más herramientas, de más técnicas, de más instrumentos y de también reforzar mi propia personalidad, eso me va a ayudar a llevar a cabo un proceso mucho más nutrido y mucho más pues profesional. No hay que tenerle miedo al papel en blanco. Acuérdense que hay inclusive muchas técnicas para detonar ideas y pensar que entre más rápido actúe, más rápido me voy a acercar a llegar a algo que yo quiero resolver. Entonces, vamos abordando el proceso con menos ansiedad, con una personalidad un poco más abierta a la exploración y con menor frustración al error. No hay que satanizar que nos equivoquemos. Lo importante es lo que aprendemos del error, ¿va? No estarnos culpando, victimizando porque nos estamos equivocando, sino que para la siguiente que lo vuelva a hacer, ya no voy a cometer los mismos errores y eso me va a ayudar a seguir avanzando y a tener mejores decisiones. Y bueno, al final, abordar retos que también sean estimulantes, porque de repente llegamos a un estado de confort muy rápido y no queremos salirnos de ahí. Me he encontrado con casos de que de repente traen ideas o conceptos muy interesantes, pero luego derivan en algo más sencillo porque les da miedo hacer un modelo de eso, o porque no saben cómo hacerlo, o porque piensan, ¿y cómo voy a hacer la maqueta de esto? Entonces, al final del día, lo relevante es también ponernos retos que nos incentiven a incorporar nuevo conocimiento, porque después de que pasas ese proceso de aprender a cómo hacer o cómo resolver eso, lo que te queda a ti es el conocimiento de haberlo hecho y eso ya nadie te lo quita. Entonces, salgamos en la medida de lo posible de nuestra zona de confort, cada que nos identifiquemos que estamos instalados ahí, porque pues les digo, es muy rápido y es muy cómodo decir, yo ya no quiero hacer nada que no sea recto porque pues es mucho más fácil. Cuando lo haces en plena conciencia de que por ahí va tu camino y lo haces en un estado mental por decisión, pues está bien. Pero cuando lo haces por evitarte trabajo extra o por evitar el reto o por evitar que no sabes cómo hacerlo, ahí me parece que no estás valorando que todo lo que vas a aprender después de retarte y después de ponerte incómodo y aprender cosas nuevas, ahí me parece erróneo. Lo que deberíamos hacer es estarnos constantemente pues poniendo retos que nos ayuden pues a motivarnos también a seguir aprendiendo y a seguir desarrollando nuevas habilidades, porque lo que obtendremos después de eso se nos queda para toda la vida. Y pues también nos ayuda a explorar cosas nuevas, a explorar técnicas nuevas, nuevas maneras de hacer las cosas, aprender software, aprender nuevo conocimiento, eso es bien importante. Todo esto va a ir pues fertilizando todas estas ideas y todos estos conceptos que podemos estar manejando. También decir que la personalidad del arquitecto, del jardinero es bien importante. Entonces, en la medida en la que voy nutriendo mi personalidad a través de consumir información valiosa que me ayude a expandir mi conocimiento, eso también va a tener resultados en mi propio proceso. Entonces, es como, así como tenemos una dieta alimenticia y que cada quien decide qué comer y luego le da resultados en la salud, así hay una dieta mental. Lo que consumes de información, lo que metes a tu mente, luego sale a relucir en lo que haces. Entonces, hay que priorizar aquella información que nos deje algo, un crecimiento en lo intelectual. Hay que filosofar en torno al tema del proyecto, porque pues tenemos que elevar nuestro nivel de pensamiento y nuestro nivel de entendimiento de las cosas.
y en la medida que nosotros consumamos información de calidad, pues seremos capaces de desarrollar conceptos mucho más elaborados, mucho arquitectura con un contenido y una propuesta mucho más interesante. Entonces, nuestra personalidad al final va a salir a relucir en todo lo que hagamos. Por lo tanto, pues hay que nutrirnos de información que también nos haga crecer en la parte mental. Y por otro lado, esta personalidad, les decía, es única, no hay dos personas iguales en el mundo. Entonces, cuando me acerco y veo el trabajo de otra persona, yo me acerco con respeto, porque al final es su manera de ver el mundo, es su filtro y es su manera de hacer las cosas. Entonces, algo aprendo de acercarme a ver el proceso de otra persona y eso es lo importante. No juzgo su trabajo en sí mismo, sino que lo que hago es entiendo por qué está tomando esas decisiones y eso revela la forma en que la persona piensa, en la que la persona hace las cosas. Y eso es bien interesante, acercarnos con cierto respeto al trabajo de los demás, porque algo nos revela de la propia personalidad. Y eso es también muy, muy importante para quitar ese estigma de estarnos destrozando unos a otros, cuando si tuviéramos claro que ahí reflejas la diversidad de todos los creativos y la manera en que hacemos las cosas, pues para mí resulta muy importante y bien interesante ir conociendo el trabajo de los demás y pues acercarme con cierto respeto. Entonces, ahí o en esta parte de la aportación al proceso de creación es muy valioso hablando desde términos arquitectónicos, porque ahí es donde podemos conocer la diversidad de arquitectos que a lo largo de la historia han pasado pues por la parte de la creatividad, porque puedes identificar inclusive la impronta de cada uno de ellos y eso vuelve muy relevante el proceso de proyectación, porque el creativo, el arquitecto, es el protagonista de sus obras y pues eso es bien importante porque diferencia a una persona de la otra y te quita ese agobio de quererme diferenciar con cosas forzadas mi arquitectura del otro, cuando ya es diferente tu arquitectura por tu propia persona. Entonces eso es también bien, bien interesante. Y aquí entra en juego, pues, dos recursos que tenemos en la mente, que es la imaginación y la memoria. Que eso, pues, cada uno de nosotros tiene recuerdos de toda la vida, que eso es de manera muy personal y también tenemos una manera de imaginar y una visión en particular de las cosas. Entonces, como aportación al proceso de creación, es bien interesante respetar el proceso de los demás, porque al final pues revela su unicidad, es su manera de hacer las cosas, su manera de habitar, su manera de crear arquitectura, y para mí también eso también representa cierto respeto a la hora de acercarme y ver lo que se está haciendo. Bien, también es interesante decir que las primeras ideas a veces no son las mejores y curiosamente a veces nos empecinamos o nos casamos con la primera idea y ya no la queremos soltar y resulta de que a veces es un error porque te casas con la primera idea y no es la mejor, tienes que estar explorando. Entre más soluciones hagas, pues mejor propuesta vas a hacer. Entonces, decirles a los estudiantes que no se casen con sus primeras ideas porque pues fue la que te ayudó a arrancar, pero no quiere decir que es la mejor. Entonces, no se empecinen o no se casen con la primera idea porque normalmente no es la mejor. Entonces hay que explorar, hay que buscar otras alternativas, hay que pues seguir chambeando, porque no por haber sentido que es la primera y es la mejor, o es la única que tenemos, pues vaya a funcionar. Entonces hay que chambear para poderse a sacar muchas más ideas
y pues poder resolver el problema con una visión distinta, no con la primera idea. Entonces, pues aquí hay que ponerse a practicar, hay que ponerse a chambear. Y aquí es a prueba y error decir eso, o sea, tienes que estar tomando decisión, tal vez no fue la mejor, me regreso y exploro otra y así, pruebo y desecho, es decir, un proceso iterativo, de ida y vuelta en todo momento. También es importante reconocer que a lo largo de nuestra vida como creativos, el proceso de adquisición de nuevo conocimiento y nuevas herramientas, de nuevas habilidades, va a enriquecer el propio proceso de proyectación y la generación de conceptos. Mientras más extenso sea el conocimiento de cosas que dominas, no sé, que apareció un nuevo software, que apareció una nueva metodología, que apareció una nueva manera de hacer X o Y cosas, todo eso nos va ayudando también a ser mucho mejores y más eficaces al momento de estar decidiendo y al momento de estar creando arquitectura. Entonces, aquí el mensaje es, no hay que dejarnos de capacitar, porque estamos en un momento en el que, en un periodo de la historia, en el que la información, disponemos de información a diestra y siniestra y estamos en un mundo acelerado, un mundo cambiante, un mundo que demanda una capacitación constante en todos los sentidos y pues no dormirnos en nuestros laureles y decir, es que con lo que yo ya conozco ya es suficiente, porque no es así. No hay que caer en esa parálisis de decir, yo ya sé todo lo que tengo que saber, porque pues corremos el riesgo de quedarnos como estatuas de sal petrificados y la realidad laboral y la realidad en el mundo de la proyectación arquitectónica, bueno, y en general, es de constante avance y de manera acelerada. Entonces, decirles que hay que estar en constante capacitación y no le tengan miedo a expandir los horizontes. Al inicio cuesta un poco de trabajo, al inicio da miedo, al inicio no queremos salir de nuestra zona de confort, pero no nos quedemos congelados con el miedo o con la incomodidad, porque justo eso nos deja paralizados y pues hay que tener en cuenta que eso nos va a sacar del mercado si queremos estar o ser competitivos en un mundo de alta demanda profesional. Y finalmente, decir que hay que reconciliarte con tu ser creativo. Me he encontrado con muchas personas que piensan que no son creativos. Sin embargo, todos tenemos la capacidad creativa. Es una cuestión que se ejercita, es una cuestión que se desarrolla. Entonces, es una actitud. Si tú crees que no eres creativo, yo más bien te diría, ponte a trabajar, ponte a practicar y abraza a tu ser creativo, porque de eso se trata, de dejar de regañarte por cada error que cometes y darte permiso a equivocarte y aprender del error y tener una actitud de exploración, una actitud de búsqueda, una actitud más abierta, sin tantos prejuicios, porque todo eso te va a ayudar a reconciliarte con tu ser creador. Y por otro lado, también debes de reconocer tus logros. A veces queremos mejorar de manera instantánea en todo de la noche a la mañana y la verdad es que no es así. Todos vamos avanzando en la vida de manera paulatina y vamos conquistando poco a poco las cosas que cada uno quiere conquistar. Y reconocer nuestros logros también nos ayuda a estar en el camino, a estar ilusionados en lo que hacemos. Entonces, abracémonos a nosotros mismos, reconozcamos que somos creativos, que lo que nos falta es enfocarnos y ponernos a practicar y hacer las cosas. Y también tener un cambio de actitud, vernos como personas capaces de hacer lo que tenemos que hacer naturalmente, con disciplina, con responsabilidad y con profesionalismo. Pero el ser creativo habita en cada uno de nosotros y pues somos capaces de hacer y crear todo eso que está en nuestra mente. Entonces, con esto me quisiera despedir y pues agradecerles la invitación que me hicieron el día de hoy y si hay preguntas, pues con todo gusto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestro. A los alumnos les recuerdo que la forma de participar, la forma de hacer nuestras observaciones, es en el foro de dudas que tiene la fecha del día de hoy, 4 de noviembre, está en el Classroom de la academia. En lo que damos algunos minutitos para que los alumnos terminen de asimilar y puedan hacer sus observaciones. No sé si alguno de los profesores presentes quiere hacer alguna aportación o algún comentario. En el cual y tienen alguna participación de sus alumnos, recordarles que a través de ustedes se pueden hacer esas preguntas. Entonces, en lo que vemos si hay preguntas en el quad, voy a ver en el foro. Y Alejandro nos dice, ¿cómo le podemos hacer para deshacernos de la primera idea? Si yo tengo ya una primera idea, normalmente ya no se me ocurren más cosas. Pues explorar, dejarla un poco en la congeladera y decir, ok, esta idea creo que funciona, pero ahora voy a tomar un camino distinto. Es decir, le diría, permítete explorar otras ideas, porque eso de que no la es más bien un tema de que no la quieres soltar, pero de que hay otras maneras de resolver eso que está tratando de resolver, la hay. Simplemente es que se deje o se dé el permiso de hacerlo y explorar, o sea, ir por otro camino. Eso le diría, activa ese otro camino, vete por el camino, si ya tienes A, ve por el B y que te permitas ver los resultados que te da ese otro camino y contrastar inclusive, porque puedes decir, ok, ya me di cuenta que efectivamente la idea que sí tenía funciona, pues la retomas, pero si no tienes contra qué contrastar, nunca te vas a dar cuenta si en realidad la propuesta que tenías era la ideal, si no hay más contra qué contrastarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Ana nos dice, ¿nos pudiera decir un ejemplo de una obra arquitectónica? ¿Cuál sería específica? ¿Cuál sería su concepto? Pues yo, para mí uno de los grandes, bueno, hay muchos obviamente, pero les hablaré de una experiencia que viví en carne propia y fue entrar a la Sagrada Familia de Gaudí. Cuando tú entras a la Sagrada Familia de Gaudí y te empiezan a explicar lo que Gaudí quería hacer, es un maestro en el manejo del concepto, porque entras y te dice, del lado derecho Gaudí quería hablar de la parte donde el génesis y por lo tanto los vitrales que utiliza son cálidos, es decir, el amanecer, y luego volteas y ves todo eso bañado de luz cálida, y luego del otro lado quería reflejar el ocaso y ves todo pintado de luz azul. Es para mí un maestro del uso de los conceptos, el arquitecto Gaudí, y se los digo porque estando ahí te das cuenta, obviamente, además de todo lo que utilizan en cuestiones de formas de abstracción de la naturaleza. Entonces, eh, si quieren aprender al manejo de los conceptos entre todos los arquitectos que hay, que son muy buenos, empiecen por Gaudí, porque es de una manera clarísima cómo direcciona sus ideas y luego cómo lo ves materializado y reflejado en sus espacios. Entonces yo les sugeriría que vean la arquitectura de Gaudí para empezar. Sí. Muchísimas gracias, maestro. Luis nos dice, ¿es posible hacer un proyecto arquitectónico sin un concepto? Pues sí, sí es posible, pero resulta dudoso la calidad de ese proyecto porque puede que caiga en la construcción y sabemos que no es lo mismo construcción que arquitectura. La diferencia es entre construcción y arquitectura, pues las aspiraciones estéticas que la arquitectura tiene y esas aspiraciones estéticas se ven reforzadas en un concepto. Entonces, le diría que pues sí puedes hacer construcciones, pero cuando haces arquitectura con concepto, lo ves y lo vives en el espacio. Otro gran ejemplo es la arquitectura de Barragán, digo, por venirme a la cabeza, el manejo de la luz y del color. Por supuesto que de verdad estando en los espacios te toca el alma estar ahí y notas que es creada con una reflexión y eso es el concepto, es lo que ordena
todo el proyecto y lo ves reflejado hasta en los más mínimos detalles. Entonces yo le diría que se tenga paciencia, que en la medida de lo posible va siendo capaz de practicando todo esto, va a ser capaz de crear arquitectura cada vez con más poderosa, pero que lo vaya practicando, que no se desespere. A veces no es tan fácil, pero vale la pena hacerlo. Muchísimas gracias, maestro. José nos dice, ¿esta parte del concepto se asemeja al arte conceptual? Pues es que el arte conceptual puede ser parte de un concepto, sin embargo, más bien es el concepto trasciende todo, es decir, es como el espíritu de lo que estás haciendo. Entonces, puede ser algo muy conceptual o abstracto o puede ser algo muy figurativo, puede tomar la forma, puede ser, es muy amplio pues, y algo muy conceptual es algo muy refinado, muy simple, muy sintético, sin embargo, puedes tomar como referencia algo figurativo como un árbol y de ahí también puede salir un concepto, también como puede salir de algo muy conceptual y abstracto. Muchísimas gracias. Laura nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el concepto y la intención? Pues no, yo no le veo tanta diferencia, sino que los conceptos se dan también a través de una intención de diseño. ¿Qué intención de diseño tiene el arquitecto? Y eso, el concepto es la manera en que lo manifiestas. Eso, así es como lo veo yo. Muchísimas gracias. Revisé el correo y todo y no tenemos más participación. Entonces, pues bueno, además de agradecerle, siendo las 11:09, yo creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. La verdad es que la presentación estuvo muy, muy clara y muy nutritiva y sobre todo para nuestros chicos de nivel básico, ¿no? Muchas gracias, maestra, y pues a la orden. Muy bien, pues entonces nos estamos viendo. Todavía no se terminan las sesiones de formación complementaria. Por ahí nos quedan como 2 o 3. Entonces les pido que sigan atentos a los avisos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo a todos, hasta pronto.